Son malos tiempos para ser oposición. Qué malos días eligieron los priistas, los panistas, los que le siguieron la pista a Claudio X González, los que han decidido seguirle el juego a Salinas Pliego o hasta a Eduardo Verástegui. Qué malos días y qué pésimos tiempos eligieron para ser oposición. Ahora resulta que están enojados, enfurecidos, porque Donald Trump decidió ponerse del lado de Claudia Sheinbaum y canceló la imposición de aranceles. No están soportando la idea, están fúricos y tuvieron que anunciarlo completamente en vivo. La cara de Carlos Alarraqui lo dice todo. Trump anuncia que México no tendrá que... Trump lo anuncia ya, ¿eh? Sí. México no tendrá que pagar ningún arancel a cualquier producto que esté incluido en el TEMEC. Después de hablar con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordamos que México no tendrá que pagar aranceles sobre nada que esté incluido en el TEMEC. Este acuerdo es válido hasta el 2 de abril. Lo hice como una forma de adaptación y por respeto a la presidenta Sheinbaum. Nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro juntos en la frontera, tanto en términos de impedir que los inmigrantes ilegales ingresen a los Estados Unidos, como asimismo de detener el fentanilo. Gracias, presidenta Sheinbaum, por su arduo trabajo y cooperación. Con este anuncio, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿cuál es el objetivo de tu meeting del domingo? Claro. Si ya te están diciendo, no hay frijol. Si todo lo que está en el... La cara de Carlos Alarraqui, que no está soportando, que no se aguanta ni él solito, al tener que dar la noticia ahí desde su programa, en donde ya estaban listos con toda una celebración para decir que Claudia Sheinbaum no sirve de nada, que no pudo negociar, y bueno, ahora tuvieron que aceptar que la presidenta Claudia Sheinbaum fue quien marcó la agenda y le puso un ultimátum a Donald Trump. Se les está cayendo todo el escenario de las manos y bueno, hoy están fúricos, están muy enojados, incluso en su momento lanzaron una amenaza o advertencia a los empresarios. Lanzaron una advertencia a los grupos empresariales para que no fueran a asistir el próximo domingo al evento de Claudia Sheinbaum. Lanzaron una amenaza a los acarreados insultándolos porque no han entendido absolutamente nada. Y desde el canal de las mentiras, Atypical TV, para colmo, ya estando de por sí desencajados, quiero que escuchen esto. Lanzan un reto y le dicen narcopolítico a Felipe Calderón. Su sobrina Mariana Gómez del Campo salió ofendida al segundo para tratar de defenderlo. Yo reto al gobierno mexicano que ahorita con las condiciones que están, y si quieren un narcopolítico, órale, váyanse a España, agarren a Felipe Calderón y entreguen a los Estados Unidos. Quiero ver si lo hacen. Pero ojo, quiero ver si lo hacen. Pero él no es un narcopolítico. Claro que no, precisamente por eso. Por eso, pero él no es... Yo reto al gobierno. Es que ¿cómo les ayudamos? A ver, hasta en Atypical TV saben que Felipe Calderón está coludido y estuvo coludido con la delincuencia organizada. Y Mariana Gómez del Campo, desencajada, dice, a ver, espérame, mi tío no es un narcopolítico, Mariana, todos sabemos que Felipe Calderón puso y usó como mano derecha a Genaro García Luna. Y si tú, Mariana Gómez del Campo, y los de Atypical TV han usado una fotografía de quien supuestamente es el abogado del Mayo para decir que entonces Claudia Sheinbaum está coludida con el Mayo, pues, ¿por qué nosotros no habríamos de asumir que tu tío, Felipe Calderón, que no solamente tiene una foto directamente con el criminal, con García Luna, sino que lo puso al mando de la seguridad del país? ¿Por qué no habríamos de pensar que él está coludido con la delincuencia organizada? A ver, ya, no hay mejor manera de terminar la jornada que viendo la cara de Mariana Gómez del Campo, la cara de vergüenza de Carlos Alarraqui, la cara de enojo y desencajados de los prianistas que estaban listos para celebrar un desastre económico en México. Y bueno, aquí es donde le tomamos la palabra a Azucena Oresti, que dice, hable, señor Trump, ¿quiénes protegen a los delincuentes? ¿Qué gobiernos están coludidos? ¿Qué funcionarios? ¿Desde cuándo? ¿Con qué cárteles y dónde les dan refugio? Dice Azucena Oresti. Bueno, pues que le pida las pistas entonces ahí a los de Atypical TV, porque parece ser que ellos también ya tienen certeza de quién es el narcogobierno. Y en lugar de celebrar que tenemos una presidenta de altura que sabe negociar, en lugar de celebrar y de reconocer
que Claudia Sheinbaum entabló una buena negociación con Donald Trump, están ofendidísimos los panistas porque se cancelaron los aranceles. Miren ustedes, esta diputada del PAN dice: somos testigos de un circo entre populistas de derecha y de izquierda. Esa es la verdad. Los extremos se tocan. Y lo dice la diputada Paulina porque no puede con el coraje de que Donald Trump les haya dado la espalda y haya decidido ponerse del lado de Claudia Sheinbaum. Están enojados los panistas porque no pueden lidiar con la idea de que se pusieron de tapete, de que fueron a malbaratar nuestro país y nuestra soberanía ante el gobierno de Estados Unidos y nada les funcionó. Ahí está otra, Adriana Dávila, diciendo muy enojada: 2 populistas se encontraron en la amenaza de ahí viene el lobo, alimentar sus bases electorales mientras ignoran los verdaderos problemas de sus naciones. En México, con inseguridad, sin acceso a servicios de salud e ideología en lugar de educación. Pero hagamos un festival, total, lo demás puede esperar. Están enojadísimos. Están fúricos por los resultados en la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum, porque aunque les duela, Claudia Sheinbaum ha dado resultados a nivel nacional en materia de seguridad, no solamente en la frontera. Y no es que sea por órdenes de Donald Trump, es que la presidenta Claudia Sheinbaum, como su estandarte de campaña, prometió mejorar la inseguridad de nuestro país. Y bueno, les mandó cachetadón con guante blanco la presidenta de México a los vendepatrias, que ya se frotaban las manos y que decían además que el dólar se iba a ir a más de 24 pesos. Vaya gobierno populista el que tenemos, que parece ser sabe manejar mejor la economía que como lo hicieron los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN. A Felipe Calderón, habría que recordarles a los panistas que hoy están tan enojados, apenas si lo tocó una pequeñita crisis económica. ¿Y qué fue lo primero que hizo Felipe Calderón? Coludido con los priistas, aumentarnos el IVA del 15 al 16%. Claudia Sheinbaum, en medio de la inestabilidad económica, de las amenazas de Donald Trump, en medio de una pésima oposición y sus intentos por relacionarla o vincularla con la delincuencia organizada, consiguió mantener fuerte la moneda mexicana. Esto ayuda mucho. A ver, ¿en cuánto está el peso? 20.31. ¿Vieron cómo aguantó el peso? No llegó ni a 21 en estos días, para que vean si es cierto que la economía de México está fuerte. Ellos pueden, esto ayuda mucho. A ver. Para que vean si es cierto o no que la economía de México está fuerte. Cachetadón con guante blanco el de la presidenta Claudia Sheinbaum, que además detalló cómo fue la conversación con Donald Trump. Y por esta razón justamente es que Claudia Sheinbaum hoy se posiciona como la mujer más poderosa en el mundo, como una líder política, una líder social. Claudia Sheinbaum, la primer presidenta mujer en este país, está demostrando ser un liderazgo de altura. Sí. Entonces le dije, estamos teniendo resultados, presidente Trump. ¿Por qué ahora que puso las tarifas, pues cómo vamos a seguir cooperando, colaborando con algo que daña al pueblo de México? Y no fue ni amenaza, nada, sencillamente entiéndame a mí, que para mí lo más importante es mi pueblo y que yo necesito pues seguir colaborando y cooperando con ustedes, pero necesitamos pues igualdad de circunstancias, ¿no? Pues sí, les puede mucho tener una presidenta de altura, una presidenta que no se deja subordinar, y es que, pues, sin necesidad de hacer ninguna amenaza, sin necesidad de ninguna chiflazón, sin necesidad absolutamente de nada, Claudia Sheinbaum le pidió a Donald Trump y le dijo que pues si quería colaboración entre ambos países, pues entonces tenía que ser mutua, porque de lo contrario México también tendría que implementar medidas para proteger a su pueblo. Y bueno, Donald Trump ha decidido ceder
cancelar los aranceles, traicionar las aspiraciones y la fiesta de la derecha mexicana, que tenía toda su fe puesta en el mandatario estadounidense, para que fuera él quien aplastara a Claudia Sheinbaum, porque la oposición ha quedado reducida a eso, a esperar que sea Donald Trump el mejor opositor y su mejor perfil. Y por supuesto que inmediatamente salió Carlos Loret de Mola a decir que Canadá ni le habló bonito, ni tuvo cabeza fría, ni le entregó 29 delincuentes y obtuvo exactamente lo mismo que México. ¿Por qué hace esta publicación Carlos Loret de Mola? Y es que Donald Trump también anunció que pausaría durante un mes los aranceles a Canadá para los productos del TEMEC. Y Carlos Loret de Mola dice, pues ya ven, de todos modos los iba a cancelar. ¿Por qué está tan ardido Carlos Loret de Mola? ¿Por qué está tan enojado? ¿Cuál es la necesidad de hacer este tipo de publicaciones? Bueno, pues porque publicó una columna muy tempranito Carlos Loret de Mola, y la columna que publicó caducó en menos de 24 horas. Se le olvida que la presidenta tiene calidad moral y política para exigir que se respete el tratado, que hay que decirlo, incluye a Canadá, por si nadie le avisó a Loret de Mola. Y es que este personaje, el de los montajes, Carlos Loret de Mola, había publicado una columna deseándole el mal a México, sí, aunque ustedes no lo crean, aunque bueno, de estos personajes se puede esperar cualquier cosa. Loret de Mola había publicado una columna en donde decía que la única oposición real que enfrenta el régimen de la presidenta Sheinbaum no está en México, que estaba en Estados Unidos y se llamaba Donald Trump. Dice, el verdadero contrapeso ante la incontenida acumulación de poder de Morena vive en la Casa Blanca. Desde el gobierno americano han llegado las más duras críticas y las más severas acusaciones que realmente han simbrado al partido en el poder. Y es el gobierno de Trump la verdadera y única amenaza que enfrenta Morena en su ruta para seguir ganando elecciones y manteniéndose en el poder. Dice además que Trump ha difundido como nadie el diagnóstico de que el gobierno mexicano está coludido con el crimen organizado. El desprestigio que ha acarreado ese señalamiento está aún por medirse, dice. Es una percepción que comparten los electores mexicanos, de verdad. Dice, no hay ciudadano que no haya sufrido en los últimos años los efectos de la política de abrazos no balazos que implicó un extendido empoderamiento de los cárteles de las sustancias ilícitas ante la mirada pasiva del gobierno, que obtuvo de esa alianza réditos económicos y políticos. A ver, decía en su columna Carlos Loret de Mola que Trump era el peor enemigo de Claudia Sheinbaum. Pero resulta que unas horas después de haber publicado esto, Donald Trump salió incluso dando declaraciones hablando maravillas de la presidenta de México. Ahora, si quien va a detener a Morena está en la Casa Blanca y se llama Donald Trump, ¿por qué pareciera que Trump le ha dado la espalda más bien a la oposición? Dicen que tienen pruebas de que es el gobierno quien está coludido con la delincuencia organizada. Pues sí, el gobierno de Genaro García Luna, nos queda bastante claro a todos. ¿Y dónde crecieron los grupos criminales? Fue en el gobierno de Felipe Calderón que crecieron un 900% los grupos criminales. Pero dice Loret de Mola que no, que fue en el gobierno de Felipe Calderón. Y además dice que la percepción la comparten los electores mexicanos, pero si yo no me equivoco, las elecciones en donde Claudia Sheinbaum fue la presidenta más votada en la historia de este país con 36 millones de votos, fue apenas en 2024. O sea, no tiene mucho. Pero Loret de Mola dice que la percepción de que el gobierno está coludido con el crimen organizado, pues es una percepción que comparten los electores mexicanos. Yo te pregunto, si tú tienes esta percepción del gobierno, que está coludido con los criminales, con el gobierno de Claudia Sheinbaum, porque si es así, no se explicaría cómo fue que Claudia Sheinbaum, que está coludida con los grupos criminales, cómo sería posible que su gobierno se hubiera atrevido a mandar a 29 criminales a Estados Unidos para que los juzguen allá y en todo caso hablen de su gobierno, pudiendo dejarlos aquí en México, con el poder judicial de Norma Piña, que es muy corrompible, y ya, asunto arreglado. Es que no dejan de contradecirse un día sí y otro también. Y nos queda clarísimo
que al final la oposición seguirá defendiendo y alabando a Donald Trump en sus deseos de que sea él el mayor opositor de nuestro país, porque no se han dado cuenta que Trump quiere ser amigo de la presidenta. Ahora, la gran pregunta es, y a mí me encantaría hacerle esta pregunta a la oposición sobre todo, ¿quién le está hablando en este momento a los mexicanos? ¿Quién está defendiendo los intereses del país? Donald Trump. Bueno, tal parece que sí. Tal parece que sí, Carlos. Sí. Porque esto que tú dices en el telegrama, de que estamos enfrentando como mexicanos a un gobierno con un... Ahora, la gran pregunta es, y a mí me encantaría hacerle... ¿Quién está defendiendo al país? ¿Quién está defendiendo los intereses de los mexicanos? Y para pronto, dice Carlos Alarraqui, Trump. Claro, porque no van a decir que Claudia Sheinbaum. Nada más que, bueno, pues me da mucha pena de verdad publicarles esto porque sé que les va a doler en el alma, pero Donald Trump dio ya sus declaraciones sobre lo que piensa de la presidenta después de la negociación que retrasaría la imposición de aranceles y pues la respuesta no les va a gustar. And I spoke to the president of Mexico, a wonderful woman today, and we helped them out with the problem they were having to do with the tariffs, short-term tariffs. And we had a very good conversation. Also, we discussed drugs, and they've been working much harder lately, do you notice that? On people coming in and drugs, and we've made tremendous progress on both. Bueno, ¿cómo les ayudamos? Son muy malos tiempos de verdad. Muy malos tiempos, es pésima oportunidad en este momento para ser opositor. De verdad, si ustedes son opositores del régimen de la 4T, si son opositores de Claudia Sheinbaum, pues deberían de reconsiderar sus posturas, porque hacen el ridículo un día sí y al otro también. Claudia Sheinbaum los ha puesto en su lugar desde el primer día que tomó posesión de la silla presidencial, no solamente con los hechos, sino también con su popularidad. No han dejado de perder todo lo poquito que les queda, así como se oye. Credibilidad, dignidad, los prianistas están por los suelos, sin ningún personaje que realmente llame la atención. ¿Quién creería, en su sano juicio, que Claudia Sheinbaum está coludida con la delincuencia organizada? Y encima la presidenta dijo, desde la conferencia, pues que todo esto también tiene que ver con la buena relación que entabló, aunque no les guste, Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump. La buena relación que tuvo el presidente Trump con el presidente López Obrador, todo influye, que siempre fue también una relación de mucho respeto. Recuerden que el presidente siempre dijo amigo presidente, ¿no? Incluso cuando le quitan su cuenta de Twitter al presidente, bueno, ya no era presidente, ¿o sí? No, ¿verdad? Ya no era presidente Trump. De las pocas gentes en el mundo que dijo, eso está mal, porque está mal en cualquier sentido la censura, fue el presidente López Obrador. Pues eso obviamente lo recuerdan, ¿no? Del presidente Trump, digo. Entonces, todo eso influye en la buena relación, porque él pues sabe evidentemente que somos parte del mismo movimiento y que nos hemos referido siempre a él con respeto. La buena relación que tuvo el presidente Trump con el presidente. Y es que la presidenta no desaprovecha el momento para darles cachetada con guante blanco y darles donde más les duele a los opositores que apostaban a una guerra de aranceles, pero no contaban con la audacia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y ahora resulta que están muy molestos y están enojados porque, pese a su guerra sucia, empresarios, incluso algunos opositores y el pueblo de México van a asistir al Zócalo capitalino, ya no para pedirle explicaciones a la presidenta, para ver qué se va a actuar, para acudir en estado de emergencia, sino para apoyarla, para festejar que tenemos una presidenta de altura. Están completamente enojados y lanzan amenaza a los empresarios que quieren asistir el domingo con la presidenta Claudia Sheinbaum. A ese grado ha llegado la desesperación de estos personajes. Carlos Alarraqui, completamente en vivo desde su programa, ha decidido que puede amenazar a los grupos empresariales que apoyan a México, que apoyan la soberanía nacional, que apoyan las decisiones de su presidenta. Que cualquier empresario
que se presente el domingo, empezando por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que a mí no me representa, siendo yo empresario, me da una vergüenza como empresario tener ese tipo de gente como presidente, está avalando al narco. Porque nos castigan por el narco. Sí, es correcto. Estamos hablando español. Sí, estamos hablando en español y es correcto. Y todos los que vayan ahí, de una u otra manera, están apoyando a un gobierno que está señalado de tener relaciones con el narco. Exactamente, porque nos están castigando por el narco. Claro. Por no combatir el narco. Que no se nos olvide, nos están castigando por tener vínculos con el narco. Eso lo tenemos claro. Entonces, los que vayan, todos los empresarios, que son los que a mí me preocupan porque son de mi sector, apoyan al narco. Sí. No, apoyan al narcogobierno. O sea, dice Carlos Alarraqui que si tú vas al Zócalo con la presidenta Claudia Sheinbaum, entonces apoyas al crimen organizado. Bueno, pues entonces que le vaya y le diga eso a Donald Trump, que dice que Claudia Sheinbaum es magnífica. Y vamos a poner el video de nuevo, nada más por si a Carlos Alarraqui y a sus simpatizantes no les ha quedado claro. President of Mexico, wonderful woman today, and we helped them out with the problem they were having to do with the tariffs, short-term tariffs. And we had a very good conversation. Also, we discussed drugs, and they've been working much harder lately. Do you notice that? On people. Entonces, ¿será que van a decir que Donald Trump también está coludido con los delincuentes? Digo, ya nada más les falta decir eso, porque están muy enfurecidos porque Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, va a asistir el domingo con al menos 300 empresarios y además reconocen a la presidenta Claudia Sheinbaum y su equipo en la defensa de nuestro país. Bien, pues venimos 300 empresarios a Palacio Nacional para agradecerle y reconocerle a la presidenta y a su gobierno, al equipo que tiene con el secretario de Economía, de Hacienda, de Energía, de Agricultura, de Gobernación, que han estado pues, luchando con el tema de los aranceles para que a México nos vaya bien, ¿no? México somos el país número 7 en manufactura y por eso estamos preocupados en el tema de aranceles, pero la verdad es que se está trabajando muy bien. Entonces, venimos 300 empresarios a Palacio Nacional para agradecerle y reconocerle. 300 empresarios a Palacio Nacional y eso es lo que hace enojar tanto a Carlos Alarraqui. ¿Por qué? Porque en un inicio, cuando llegó el gobierno de la 4T a la silla presidencial, pues la cantaleta que ellos tenían era decir que los empresarios estaban en contra de este régimen porque López Obrador nos iba a convertir en Venezuela, porque iba a llevar la economía de nuestro país a la quiebra. Dijeron que Claudia Sheinbaum iba a ser sumisa, que Claudia Sheinbaum solamente iba a recibir órdenes de Andrés Manuel, y bueno, nada se les ha cumplido. Y tan nada se les ha cumplido que Claudia Sheinbaum fue tan inteligente como para poder entablar relaciones muy cordiales con los grupos empresariales. Los grupos empresariales más importantes del país están con la presidenta de México, dice Carlos Alarraqui, a mí no me representan. Bueno, pues es que Carlos Alarraqui se siente empresario, pero cada vez que se va a llegar diciembre le pide a la gente que por favor le transfieran tantito dinero, 50 pesos o algo, para poderle pagar a su gente. ¿Qué clase de empresario es entonces Carlos Alarraqui que tiene que mendigar para que le den dinero para pagarle a sus empleados? ¿Qué clase de empresario tiene que pedirle a su público que le transfiera porque no le alcanza para pagarle a su gente? Pues nos queda claro que Carlos Alarraqui no entra en el grupo de los grandes empresarios que sí apoyan a la presidenta Claudia Sheinbaum, y encima el señor quiere motivar a los simpatizantes de la presidenta para que no vayan al Zócalo, insultándolos y llamándolos acarreados. Familia Típica, muy buenos días. El telegrama que he escrito es de los acarreados que van a ir el domingo al Narco Festival con Claudia Sheinbaum. A ver qué les parece. Y como cada jueves les recuerdo, me hagan el favor de viralizar este video entre todos sus conocidos. Como siempre, mil gracias. Bien, vamos al telegrama. La cabeza del telegrama dice: telegrama dirigido a los acarreados. Y entre paréntesis, no vayan este domingo al Narco Festival. Amigos acarreados, ya sé que este domingo ustedes no tienen ni idea a qué van al Zócalo. Solo saben que si no van, los corren de su sindicato y de su empleo.
les voy a dar un pequeño consejo. Este domingo, cuando estén en el Narco Festival en el Zócalo, no le crean absolutamente nada a Claudia. Les va a mentir. Les va a soltar una arenga de que México no se deja de nadie, de que México es muy fuerte y que nadie se va a aprovechar de nosotros. Además de este choro, ¿quién sabe qué más mentiras les van a decir? O sea, el creador de Entre más mentiras des contra Morena, mejor te va, es el mismo que dice no le vayas a creer a Claudia Sheinbaum porque te dice puras mentiras. Los creadores de López Obrador es un peligro para México dicen que no le creas a Claudia Sheinbaum. Los creadores de AMLO nos va a convertir en Venezuela dicen que no le creas a Claudia Sheinbaum, que mejor les creas a ellos. Los creadores de el peso va a llegar a 35, el dólar va a llegar a 35 pesos si llega López Obrador y la 4T, ¿quieren que les creamos a ellos? Cuando ninguna de sus profecías se ha cumplido y encima lo hacen insultando a la gente. No solamente les llaman acarreados, a quienes van a salir en defensa de la soberanía del país, sino que además les dicen, yo sé que no saben a lo que van, les dicen ignorantes. Siguen creyendo que el pueblo mexicano es ignorante, analfabeta, naco, chairo, acarreado. Pero a la hora de los votos les ruegan y casi se ponen de rodillas para suplicarles que voten por el PRI, por el PAN, por el partido que sea de derecha y que les vaya a regresar sus contratos millonarios. Deberían de aprenderle algo a la presidenta de México, justo de su discurso. Dignidad y respeto, que es lo que debe prevalecer siempre, porque cuando uno habla con dignidad y con respeto, es lo que recibe también, y bueno, nos queda claro que no van a recibir lo mismo los prianistas, Carlos Alarraqui, comentócratas, si siguen actuando así y despreciando a los mexicanos. Pensando mucho en la llamada, siempre es importante tener respeto cuando uno habla, mantener el respeto, la dignidad y el respeto. Y esa ha sido la característica de las 4 llamadas que hemos tenido. Esto ayuda a México y no va a ser pues la última llamada, ¿no? Hay muchos temas que tenemos que seguir platicando, entre ellos pues evidentemente el respeto a los mexicanos que viven del otro lado de la frontera. Pero por lo pronto pues creo que es algo, logramos, porque logramos todos. No lo logró la presidenta, logramos todos los mexicanos y mexicanas este respeto a nuestro país, yo lo diría de esta manera, y pues vamos a seguir trabajando juntos. Y el domingo pues vamos a hacer un festival, voy a explicar lo que estamos haciendo. De paso voy a hablar de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Para que se enojen más Carlos Alarraqui y compañía, porque pues no se equivocó López Obrador, no se equivocó el expresidente cuando dijo que Claudia Sheinbaum no solamente iba a ser jefa de Estado, que iba a ser jefa de nación, y hoy Claudia Sheinbaum es una líder mundial, y eso es lo que más les duele, porque difícilmente van a poder en las próximas elecciones derrotar a quien se está convirtiendo en una líder mundial. Claudia Sheinbaum es una mujer preparada, sensible, honrada. Es lo mejor que le pudo pasar a nuestro querido México. Esto es muy bueno para todos. Claudia no solo va a ser jefa de Estado, va a ser jefa de nación. Pronto. No se equivocaron cuando llamaban Mesías a Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Se cumplieron sus palabras. Claudia Sheinbaum es una jefa de nación, un liderazgo insuperable, tanto que consiguió más votos hasta que el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pregunta Zaragoza, ¿qué tienen en común Carlos Alarraqui, Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola? Se los dejo de tarea. Ahí digan ustedes a ver qué tienen en común estos personajes, déjenlo en los comentarios. Dice Alarraqui
Está más feo que una pelea. Bueno, pues es que no se trata tampoco de hablar de lo físico, se trata de lo intelectual, del nivel de análisis que tienen estos personajes, que va más allá de una discusión sencilla, como hablar de lo físico. No estamos hablando de eso. El verdadero problema aquí es la poca capacidad de análisis, de autoanálisis que tiene la oposición. No tienen capacidad de autocrítica. Se sientan entre ellos a aplaudirse lo que dicen, no escuchan hacia afuera y lo más importante, ni siquiera porque tuvieron resultados electorales desastrosos, se atreven a reconocer lo mal que están. Ahora les quedaba nada más esperar un plan de acción militar en México y el vicepresidente de Estados Unidos, contundente y tajante, dijo que no existe ningún plan de acción militar en México por parte de Estados Unidos. Aunque la derecha mexicana quiera legislarlo y quiera ponerle en bandeja de plata la entrada de sus militares a Estados Unidos a nuestro país, ellos ni siquiera lo están contemplando. You just mentioned something about invasion of Mexico. Is there any talk or any thoughts about actually U.S. military forces going into Mexico? No. Siguiente pregunta, porque no hay nada más que agregar. Y bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum ha agradecido a Donald Trump pues una llamada respetuosa en donde se coincidió en que hay que seguir colaborando para poder dar resultados sin precedente, pero más importante todavía, respetando las soberanías. Esto quedará marcado para la historia de nuestro país. Los gobernadores de oposición, Mauricio Curi dice que va a asistir con la presidenta Claudia Sheinbaum. El presidente de American Society of México, Larry Rubin, comentó también que la colaboración con México y Estados Unidos va a continuar, es decir, por todos lados y por donde lo quieran ver los opositores, todos están respaldando a Claudia Sheinbaum. La relación México-Estados Unidos es vital para México, sin duda, pero el mismo presidente Trump así se lo expresó a la presidenta Sheinbaum, y en el American Society, al igual que los empresarios que estuvimos presentes, el mensaje fue claro: esta colaboración México-Estados Unidos continuará. Sin duda, la prioridad del presidente Trump es la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, ¿no?, en el que también se incluye migración indocumentada. O sea, no hay para dónde se puedan escapar estos personajes. Y ahora les va a doler más que el evento del Zócalo capitalino se ha convertido en una fiesta nacional por la calidad de presidenta que tenemos, y no pueden con la idea de que Claudia Sheinbaum todavía va a aumentar más su aprobación. Y al final del día, mientras Claudia Sheinbaum salió muy contenta y firme hablar de su llamada con Donald Trump, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, al que tanto admira la derecha, casi rompe en llanto al darse cuenta que también se frenaron las tarifas para Canadá. I've made sure that every single day in this office, I put Canadians first, that I have people's backs. And that's why I'm here to tell you all. Se le ponen los ojos rojitos y llorosos a Justin Trudeau, porque primero se puso de tapete de Estados Unidos, se puso de tapete de Donald Trump, quedó en ridículo internacional, consiguió la desaprobación total de su pueblo, y al final fue Claudia Sheinbaum quien resolvió. Decían que Claudia era débil. Bueno, pues ya vimos que los liderazgos de la derecha son los que son pues bastante débiles, y valdría mucho la pena, si tú acabas de llegar y no viste cómo señalaron desde Atypical TV a Felipe Calderón de ser un narcopresidente, pues mira, te lo voy a poner de nueva cuenta para que me digas qué opinas y no te pierdas la cara desencajada de Mariana Gómez del Campo, que no podía creer lo que estaba escuchando. Yo reto al gobierno mexicano que ahorita, con las condiciones que están, y si quieren un narcopolítico, órale, váyanse a España, agarren a Felipe Calderón y entreguen a los Estados Unidos. Quiero ver si lo hacen. Pero ojo, quiero ver si lo hace. Pero él no es un narcopolítico. Claro que no, precisamente no, por eso. Por eso, pero ya, no digas nada. Ya nos exhibiste. Ay, perdón. Pues sí, así les va. Porque hasta ellos saben que si tenemos que hablar de delincuencia organizada, podemos hablar de Felipe Calderón, de Genaro García Luna, podemos hablar del cártel inmobiliario, de la triangulación de recursos del gobierno de Silvano Aureoles hacia Latinus. Tenemos una larga lista, podemos hablar de Cabeza de Vaca, podemos hablar de Ricardo Anaya repartiendo sobornos para malbaratar las empresas del Estado. Bueno,
Si de delincuentes queremos hablar, los panistas tienen una larga lista que ofrecernos. Y mientras tanto tenemos también, por otro lado, a una presidenta de altura. ¿Por qué? Porque la presidenta además dijo que va a revisar las tarifas a China para fortalecer la economía mexicana. Recordó que no hay un tratado comercial con China a pesar de que se importan muchos productos de aquel país. Nosotros, recuerden, con China no tenemos tratado comercial. Y estamos importando muchísimos productos de China. Les pongo un ejemplo, lo he dicho aquí, la industria textil, la industria del zapato. Yo pienso que parte de la en Guanajuato tiene que ver con que pues se vino abajo una parte de la industria que le daba mucha prosperidad a Guanajuato y en general a todo el Bajío. Pero particularmente a Guanajuato, porque Querétaro, por ejemplo, generó otro tipo de inversiones y no tenía pues la industria del textil como lo tenía Guanajuato, que todavía lo tiene, y del zapato. Entonces, mucho de la entrada de productos chinos a México pues hizo que cayera esta industria en nuestro país. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Recuperarla. Porque al final del día el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum está en recuperar la grandeza del pueblo mexicano en todos los sentidos. Al final del día, la presidenta Claudia Sheinbaum lo que quiere hacer es que México crezca. Que México crezca, rescatar la soberanía y la autosuficiencia energética. Y bueno, con sus acciones, la presidenta de México termina pues aguadándole la fiesta a esos personajes que dicen que Estados Unidos y Trump hacen lo que quieren con Claudia Sheinbaum y con México. Bueno, pues ya vimos quién sabe mediar y quién no. Efectivamente, como dice Mario, pues todo lo que ha estado haciendo Donald Trump no lo han sabido leer en México. Nos trae como si fuéramos un trapo, Mario. Ayer el secretario de Economía de Estados Unidos diciendo, hoy se va a dar a conocer un plan en donde se van a matizar los aranceles. Y yo no entiendo si matizar un arancel es bajarlo a la mitad, posponerlo para el 2 de abril. No sabemos todavía nada, pero sea como sea, rebasa completamente la reunión de Claudia Sheinbaum del próximo domingo 9 de marzo. No tendría ningún sentido, ¿eh? Nos traen como trapo, y yo coincido, porque si Donald Trump trae como trapo a alguien es a la oposición. Los traen como trapos a ellos, que tienen como liderazgo a Trump esperando que sea él quien implemente una crisis económica en México, que sea él quien implemente una crisis de seguridad en nuestro país, y al final del día, los únicos que caen en las mentiras de Donald Trump, que hacen fiestas anticipadas, son ellos. Tan es así que hoy la tuvieron que cancelar toda la fiesta y el alboroto que habían programado, pues porque Trump, les digo, les dio la espalda. El presidente de Estados Unidos está del lado de la presidenta Claudia Sheinbaum, muy a pesar de la oposición, muy a pesar de los vendepatrias y muy a pesar de los panistas que están buscando la manera de detener una intervención extranjera en nuestro país. Dice Zaragoza Ibarra, espérate, todavía falta que los detengan, y por derecho de presunción de inocencia no se puede exhibir sus apellidos, solo el nombre y la N. Pues sí, no sé, pero sí es cierto, tiene razón. Dice Carlos Ignacio Millasilike número 663, gracias, un abrazo Víctor, dejen su like, no sean bañados, dice el tío, tus ojos te engañan, un abrazo también. Silvia Tori, amiga, gracias por acompañarme, tarea resuelta, los tres estuvieron en la cumbre del Gran Chayote y párale de contar, ahí se quedan y ahí van a permanecer porque pues nos queda muy claro que la oposición no se va a levantar. Dice, si voy a la Ciudad de México a apoyar a Claudia es con mi dinero y no voy a ser acarreado, como dice el carroñero de Carlos Alarraqui, que no le alcanza el intelecto, o está cegado por su ego, o está cegado porque no recibe chayote, para entender que hay mucha gente que apoya de verdad a la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no necesariamente porque sean morenistas, sino porque apoyan a quien está defendiendo la soberanía nacional, a quien defiende la dignidad del pueblo mexicano en lugar de pisotearla. ¿Qué nos hubiera esperado? Imagínense ustedes qué hubiera sido de nosotros si estuviera gobernando Xóchitl Gálvez.
¿Cómo nos hubiera ido? Ahora sí nos traerían de su trapo, como dicen estos personajes. Los aranceles hubieran arrancado, pero si desde el primer minuto que llegó Trump al gobierno no existiría tal negociación, ni mucho menos. Es más, ya hubieran cambiado la Constitución y los militares estadounidenses ya estarían operando adentro de nuestro país como se les diera su gana. ¿Para qué nos hacemos? Esa es la realidad alterna que hubiéramos vivido con un gobierno del PRIAN. Y esta es la realidad que tenemos hoy con el gobierno de Morena, que dijeron nos iba a llevar a una crisis económica, a una crisis bilateral, a una crisis internacional, y ninguna de las crisis que han prometido han llegado. Noticiosos, denle like, compartan y suscríbanse para que lleguemos a más personas. Gracias a mis moderadores y a cada uno de ustedes por acompañarme en esta emisión. Yo soy Yasira Handal y nos vemos al rato con más información. Bye bye.